Se puede. ¿Por qué se puede? Porque yo con Cristo adelante. ¿Verdad? Por eso sí podemos. Y este día, este rollo, realmente es el rollo que yo tenía que haberles dado el mes pasado. ¿Ok? Pero de esas diosidencias que Dios va acomodando todo, yo dije, ¿por qué este rollo no lo di el mes pasado si tocaba el mes pasado? Y empecé a mirar la secuencia que hemos llevado y yo dije, pues creo que todo se tiene que acomodar así. Y en la secuencia que vamos dando, realmente como va, pues se acomoda mejor para esta semana. Yo dije, por eso es que no lo di, yo creo, de esas que le llamamos diosidencias. ¿Por qué? Porque es un rollo muy bonito que se llama ¿cómo? ¿El apostolado de quién? ¿Y quién es el laico? Nosotros. O seglares, como les llamamos en el movimiento. Laico, seglar es lo mismo. Y como laico, como seglar, se le llama a todo el bautizado. ¿Ok? Laico o seglar. Y vamos a ver cuál es el apostolado del laico. ¿Sí? Pero para eso tenemos que tener bien claro cuál es la finalidad de la iglesia, cuál es el ideal de la iglesia, como decimos en el movimiento. La iglesia tiene un ideal. ¿Y cuál es ese ideal? El ideal de la iglesia es que la iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene totalmente todo el mundo hacia Cristo. ¿Sí? La finalidad de la iglesia es la finalidad de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa, en pocas palabras, es la finalidad de la iglesia. ¿Sí? Que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. ¿Sí? Por el medio de la iglesia se ordene realmente todo el mundo hacia Jesucristo. Y vamos a ver cuál es la participación de nosotros los laicos en esta misión de la iglesia, de que todos los hombres se salven. Y dice el documento, dice, queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio, el Concilio Vaticano II, se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la iglesia. ¿Sí? El Concilio Vaticano II se dirige a los seglares, a los laicos, ¿sí? Cuyo papel propio, y es un papel probablemente necesario en la misión de la iglesia. Para que todos los hombres se salven, la iglesia depende de sus hijos, depende de los seglares, laicos. Dice, porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la iglesia. De ahí la importancia de que nosotros estemos conscientes de lo que le dijimos al Señor cuando nos preguntaron, Cristo cuenta contigo, ¿y qué respondimos? Yo con Él. Porque la iglesia depende de nosotros, ¿sí? Y ese apostolado surge de la vocación cristiana y ese nunca puede faltar en la iglesia. Como lo decía la hermana en su rollo, salimos de ahí entusiasmados y queremos que todo el mundo vaya a vivir esa experiencia. Ya no vamos a la iglesia a fuerza, ahora sentimos un hambre, unas ganas de participar. Y eso se va notando en los hermanos. Y empiezan a evangelizar sin palabras. Dice, en la iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. En la iglesia hay diferentes movimientos, muchísimos, pero todos, grupos, asociaciones, pero todos nos une la misma misión. ¿Cuál? Llevar las almas a Cristo.
Y por eso los movimientos nunca deben de competir. Por eso los grupos nunca deben de competir. Porque a todos nos une la misma misión. ¿Cuál? Llevar almas a Cristo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Y tenemos diversidad de ministerios. ¿Sí? Pero todos con la misma misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. ¿Sí? ¿Quiénes son los apóstoles y los sucesores? Los obispos. ¿Ok? A los apóstoles de Cristo y a sus sucesores los obispos les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Esa es la potestad del obispo. Para eso él tiene un grupo de sacerdotes que le auxilian y tiene un grupo de diáconos que le auxilian. ¿Sí? Y así ellos se les confirió la autoridad de enseñar, santificar y de regir. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Porque el laico no puede llegar a donde llega el obispo. El laico no puede llegar a donde llega el sacerdote. El laico, el seglar, llega más allá. El sacerdote no puede llegar a la fábrica. El sacerdote no puede llegar muchas veces a convivir todos los días en la colonia, en el barrio. Y para eso estamos nosotros ahí sumergidos. Ahí es donde surge nuestro apostolado. Vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, y ahí somos llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano ejerzamos nuestro apostolado en el mundo a manera de fermento. Y por eso somos llamados a ser testimonio de Jesús en el mundo. Los cristianos seglares, dice allí, obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su misión con Cristo cabeza. Repito, los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. ¿Y qué decimos en el movimiento? Yo con Cristo adelante, mayoría aplastante. Y cuando salimos del cursillo, antes de salir el domingo por la mañana, se nos dice que nuestro éxito en el cuarto día depende de dos cosas. ¿Cuáles son? O se me duerme cuando están en la meditación, porque eso lo digo yo, por eso me acuerdo. Hay dos condiciones para dar fruto en el cuarto día. ¿Cuáles son? La unión con Cristo. ¿Cómo nos unimos con Cristo? A través de la oración, la reconciliación y la Eucaristía. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra condición? La unión con Cristo y la unión ¿con quién? Con los hermanos. Y para tener éxito en nuestro cuarto día, dependemos de esas dos condiciones, de nuestra unión con Cristo y de nuestra unión con los hermanos. De ahí la importancia de la reunión de grupo. De ahí la importancia de sentir pertenencia. De ahí la importancia de participar en mí con mis compañeros, con mis hermanos en la reunión de grupo. Algunos me dirán, diácono, pero es que pues ahí salgo y no aprendo nada. Mi hermano, a lo mejor tú no aprendes nada, pero puedes enseñar. A lo mejor tú no tienes, no te van a dar mucho, pero tú tienes mucho que dar. Y con tu simple presencia vas a motivar.
Y tenemos que empezar a tomarle sentido a la reunión de grupo. Y si no entendemos la reunión de grupo, tenemos que comprar el libro grueso de la reunión de grupo, ¿sí? Para profundizar qué es la reunión de grupo. Y si la reunión de grupo, mis hermanos, no la estamos llevando como bien, pues decirle, miren hermanos, ¿saben qué? Yo pienso que no estamos funcionando bien, los hermanos no vienen porque aquí dicen en este librito que la reunión de grupo es esto y esto no lo estamos haciendo. Habría que analizar qué podemos hacer, porque de ahí depende nuestra unión con Cristo, ¿sí? Y dice, ya que insertos en el bautismo, en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Por lo tanto, algo que tenemos que tener siempre conscientes es que Dios es el que nos ha llamado. Dios es el que nos quiso en su misericordia llevarnos a vivir nuestro cursillo. Por eso es que en el cursillo siempre si algo se nos queda bien claro, cuál fue el cursillo que yo viví. Y siempre que nos presentamos, siempre decimos, soy fulano de tal y viví mi cursillo número de tal. Es nuestra esencia como cursillistas. Y ahí le dijimos al Señor que Él cuenta conmigo. Y entendí que yo con Cristo adelante, mayoría aplastante. Y Dios es el que nos ha llamado. Y si yo le dije, sí Señor, sí, yo cuento contigo y tú cuentas conmigo, entonces tenemos que ser responsables de ese llamado. Tenemos que ser responsables. Y si quiero profundizar más, debo de insertarme más con mis compañeros en la reunión de grupo. Si siento que en la escuela estoy aprendiendo, debo de sentir más la responsabilidad de venir a la reunión de grupo. Y si no entiendo, acercarse con nosotros y decir, ¿sabe qué, diácono? Pues sí, pero es que yo no les entiendo, por más que les quiero entender. Háblenme en chino, pónganos a estudiar chino entonces. Pero tenemos que sentir esa responsabilidad para poder evangelizar el mundo. Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Y si a mí me encantan los cursillos escuchar a las personas cuando hablan conmigo, es cuando me dicen, vine al cursillo porque mi esposa, desde que vivió su cursillo, me mostró algo diferente en su manera de actuar. Por más que yo la quería hacer que cayera, encontré una persona diferente después del cursillo pasado. Y por eso quise venir. Wow. Especialmente aquellos matrimonios que no andan muy bien o que tienen discusiones y de repente regresan transformados. Y no solamente después del cursillo, que uno mira después de los meses parejas activas en el movimiento, con ganas de perseverar. Es cuando uno dice, vale la pena ser cursillista. ¿Sí? Y para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles, distribuyéndolos a cada uno según quiere. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la escuela. ¿Sí? Que ustedes definan ser buenos dirigentes para convencer, para dar una presentación, para poder convencer a los demás cuando se tenga que usar las palabras, formarnos, pero para eso dependemos del Espíritu Santo. Yo les digo aquí a los que me ayudan y cuando estamos en el cursillo, les digo, prepara tu rollo, prepáralo como si de tu rollo dependiera la salvación de esas personas que van a vivir el cursillo. Pero cuando tú tomes el micrófono, pídele a un diácono o al padre que te dé la bendición. Cuando tú estés ahí enfrente del púlpito y tomes el micrófono,
¿sí? Deja que Dios haga contigo lo que Él quiera en base a lo que tú te has preparado. Y suceden cosas. Y suceden cosas. La hermana, perdón que no quiero hacerla sentir mal, hermana Jovita, pero me decía, diácono, yo tengo mucho pavor, ahora vino mucha gente. Y me dijo, diácono, ore por mí. Y yo le dije, hermana, sí, usted se preparó muy bien. En cuanto agarre el micrófono, deje que el Señor hable a través de usted. Y miramos las consecuencias. Porque eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Y para eso necesitamos el Espíritu Santo, porque no somos nosotros. Es el Espíritu el que trabaja a través de nosotros. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. ¿Sí? Y decía no sé qué santo, decía, o a quien escuché decir, que cuando uno predique, prepare la homilía, como si la salvación de las almas dependiera de lo que yo preparo, sabiendo que todo va a depender de Dios. Lo que significa que yo tengo que esforzar, ¿sí? Ponerle, cada que me toca predicar, tengo que ponerle por lo menos 2 horas para preparar mi homilía. Este tema, ¿sí? Tuve que prepararlo con tiempo, estar escogiendo, pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarle? ¿Sí? Y ya se me acabó el tiempo. ¿Cuánto quedan? 5 minutos. Ah, no, 10. Wow. ¿Sí? Dice, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo, porque dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí, ¿qué? Nada puede nacer. ¿Sí? Dependemos de Dios en todo el sentido de la palabra. Y cuando somos conscientes de eso, y somos conscientes de que Dios me ha dado dones, hay que reconocer esos dones. Eso no es ser egoísta. Hay que reconocer esos dones. Yo soy buen cocinero, me sale muy bien la comida. Yo sé hablar bien, puedo dar buenos temas. Yo sé formar bien, yo puedo dar buenas clases. ¿Sí? En la viña del Señor, el Señor a todos nos usa y a todos nos llevó el cursillo con un objetivo, ¿sí? De que le ayudemos a llevar, a rescatar más almas para Él. Por lo tanto, es preciso que los seglares avancen en la santidad, decididos y animosos por este camino, esforzándose en superar las dificultades con prudencia y paciencia, motivándose unos con otros. De ahí la importancia del compañerismo en nuestra reunión de grupo, en nuestra reunión de grupo de amistad. ¿Sí? Motivarnos, ayudarnos. ¿Sí? Dice, impulsados por la caridad que procede de Dios, hacen el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe, despojándose de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias, atrayendo de esta forma a los hombres a Cristo. Y algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado los cursillistas, es de que en la iglesia tenemos que servir y tenemos que dejarle un espacio a todos. A todos. Si estamos, se lo decía yo ayer en el retiro, si estamos en el coro, tenemos que entender que no solamente nosotros somos indispensables en el coro, que hay mucha gente que quiere cantar en el coro, pero que no se le da oportunidad. Hay mucha gente que quiere servir en la iglesia, pero no se le da oportunidad. Y en el ministerio que estamos nosotros sirviendo, ¿cómo le das tu oportunidad a aquel que está parado ahí con ganas de trabajar? Que a lo mejor no es cursillista, pero que quiere servir en la iglesia. Si muchas veces vienen a servir y los hacemos a un lado. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe para hacer esos brazos y recibir aquel que Él ha enviado. Y yo les invito a que lean el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2025. ¿Sí? Es una carta bellísima, donde nos exhorta a caminar juntos en la esperanza, a ser hermanos,
a identificarnos con aquel más necesitado, especialmente con el migrante. Y para eso tenemos unos fines que necesitamos lograr. ¿Cuáles son? Primero, la misión de la iglesia no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico, que todos seamos cristianos. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. El laico, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana. De ahí las responsabilidades de como ciudadanos. Preocuparnos porque en el gobierno haya leyes justas. Defender los derechos de los más marginados. ¿Sí? Hablar sin miedo cuando tengamos que hablar. Dice, el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. Los laicos que se entregan al apostolado tienen muchos medios de formación, tales como congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas numerosas, conferencias, libros, comentarios, para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, para nutrir su vida espiritual, para conocer las condiciones del mundo y encontrar y cultivar medios convenientes. Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. Y es importante, mis hermanos, que nosotros practiquemos, ¿sí?, la disciplina de la formación. Nos decía la hermana Jovita, ¿sí?, que tenemos que participar de retiros, de formación, de varias cosas, hacer palanca, visita al Santísimo, reunión de grupo, para lograr eso. Y es importante nosotros que le dijimos a Cristo que contaba con nosotros, tenemos que formarnos, porque después nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Cuando yo empecé la formación del diaconado, a las esposas les piden que nos acompañen. Teníamos hijos pequeños, y eso del niño pequeño, pues mi esposa se empezó a preocupar del niño, y llevo una clase sí y una clase no, una clase sí y una clase no, una clase no y una clase sí, 3 clases no y una clase sí. Pasaron los 6 años y nos ordenaron y fue bien bonito. La esposa del diácono, pues que nos dé un tema la esposa del diácono. El diácono eres tú. Y ahora me dice, ¿cómo desaproveché todo ese tiempo? Primero fue la esposa del bebé, después fue la negligencia. Y hoy quisiera regresar a la formación, porque hoy se da cuenta de la importancia que hubiera sido el formarse más. Porque el Señor no le dijo, quiero que me ayudes, el Señor la agarró y le dijo, María, te me pones a trabajar, órale. ¿O no, baby? ¿Sí? Y es importante que nosotros tengamos el hábito de formarnos. Y voy a decir algo y me da mucha tristeza por los hermanos de aquí de la parroquia. Ayer tuvimos el retiro de Cuaresma parroquial, antier, y vi muy pocos cursillistas, y vi muy pocos del grupo de oración, y me dio mucha tristeza, porque en veces sentimos que no vamos porque ya lo sabemos. Y tenemos que aprovechar estos momentos. Tenemos que aprovechar las diferentes maneras. Yo sé que estamos bien ocupados, pero tenemos que tener prioridades. Tenemos que saber qué es lo que es prioridad. Tenemos que hacer tiempo para la familia, tiempo para el trabajo y tiempo para la iglesia. Y si sabemos disciplinarnos en eso, podemos lograrlo. Se puede lograr. ¿Es cansado? Es muy cansado.
Pero la satisfacción que hay cuando mira uno hermanos, ¿sí?, que están trabajando en familia, es bellísimo. Y por eso a mí no me pesa. Le decía ahorita a la hermana, es que no hice notas hoy porque no me quedó tiempo. Porque tenía que ir a la hermana con su rollo, tenía que preparar el retiro, tengo otras charlas por este fin de semana, la otra fin de semana, y llego, no he hecho ni mis taxes. Y tengo que hacer tiempo. Y tengo que hacer tiempo para llevar a mi mujer a comer. Y hacemos tiempo. Y con mi hijo. ¿Por qué? Porque un día yo le dije al Señor, Señor, mi familia y yo te vamos a servir. Ya mis hijos ya crecieron, sí. Ahora ellos tienen la libertad de seguir al Señor, yo ya les puse las bases y el tiempo se me terminó. Mira, tiempo. Y por eso, mis hermanos, los exhorto a que sigamos creciendo en santidad, a que nos sigamos motivando, ¿sí? Que en nuestra reunión de grupo motivemos a aquellos hermanos que no están asistiendo a la reunión de grupo, los invitemos a la escuela, ¿sí? ¿Para qué? Para seguirnos formando y conociendo más, para cristianizar nuestros ambientes. Y si de repente un día viene un hermano y digan, hermano, ¿sabe que yo tengo problemas porque en mi trabajo, ¿cómo le hago? Ahí entran los hermanos en la reunión de grupo. Y les aseguro que entonces la reunión de grupo va a tomar sentido. ¿De colores? ¿De colores? ¿De colores? De colores. Muchas gracias, diácono.